El canto: fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo escuchéis este nuevo capítulo después de algunos meses, casi meses diría, de no haber grabado por diversas cuestiones. Vuelvo de nuevo con intereses históricos, pedagógicos, metodológicos sobre el canto, su historia, sus intérpretes, sus teóricos, es decir, cualquier tema que vaya en relación al trabajo que realizo en el conservatorio, que es enseñar canto. Pero como pienso que siempre la faceta humanística es también muy importante para contextualizar todo aquello que enseñamos y que tiene una base tanto histórica como sociológica, pues es importante acudir a las fuentes, como digo siempre, para hacernos un contexto, una idea lo más cercano a lo que sería la realidad histórica, la realidad musical de las obras, de los autores, de los compositores, etcétera. Hoy quería hablar de una serie de personas, de maestros de canto, como no, que hicieron su labor en los cuatro conservatorios históricos de Nápoles. Ya sabéis que Nápoles era una fábrica de músicos, literalmente, porque exportaba músicos prácticamente a todo el mundo. Allá donde hubiera actividad musical, había músicos que habían salido de estos cuatro conservatorios, a saber, Santa María di Loreto, Sant'Onofrio a Capuana, La Pietà de Turchini y Poveri di Gesù Cristo. Estos cuatro conservatorios fueron los que iniciaron esta tradición en base a un método de enseñanza donde la figura del maestro de capilla era esencial. Luego estaba el segundo maestro, el maestro ayudante, la figura de los maestros de instrumento, de viento y de cuerda, y finalmente la figura de los mastricelli, que no eran más que alumnos aventajados que, terminando sus estudios, ayudaban a los más pequeños, pero que también tenían una labor muy importante, y todos ellos eran coordinados por el maestro de capilla, el maestro, el primer maestro, que eran, por supuesto, grandes nombres y grandes músicos que coordinaban toda esta labor docente. En cuanto al primer maestro y al segundo maestro, hay que decir que ambos enseñaban el cémbalo, es decir, la tecla, el bajo continuo, la composición, el contrapunto, y el segundo maestro estaba especializado especialmente, nunca mejor dicho, en la enseñanza del canto y el solfeo. Ya sabéis que en otros programas he hablado de este tema. Hoy en día pensamos que la enseñanza del solfeo, lo que hoy se llaman los programas de estudio, en los currículum, se llama lenguaje musical, mal llamado, mal lenguaje musical, siempre fue el solfeo. Y el solfeo nunca estuvo desvinculado de la enseñanza del canto. Pues bien, eran en esta enseñanza del canto y del solfeo, se encargaba los segundos maestros, que eventualmente, después de que murieran o fueran en pensión algunos primeros maestros de capilla, pues podían pasar a esta primer puesto de maestro, de primer maestro, digamos, ¿no? Como he dicho, los cuatro conservatorios fueron fundados en el siglo XVI, y más adelante, con la intervención napoleónica en Nápoles, fueron cerrándose y se convirtieron en un solo conservatorio que estuvo en el Colegio de San Sebastiano, en donde se hizo el colegio, digamos, un único conservatorio, para posteriormente, en 1826, pasar a lo que sigue siendo hoy en día el Conservatorio de Nápoles, que es el San Pietro a Majella. El Conservatorio San Pietro a Majella, que es el que atesora todos estos
todas estas documentaciones, obras, etcétera, que fueron el producto de siglos de enseñanza. Como digo, los conservatorios de San Onofrio, La Pietà de Turquini, Santa María Loreto y Poveri di Jesucristo fueron en el 16 y en el 17 y hasta el siglo XIX los primeros y los principales focos europeos de la formación vocal, puesto que ahí tuvieron su actividad los principales maestros de capilla, es decir, véase, compositores que enseñaban y estrenaban sus obras para la incesante actividad tanto de Nápoles como del resto de la península itálica y de toda Europa. Como digo, los segundos maestros, hoy en día desconocidos, la mayoría de ellos, ahora lo veremos, que eran los encargados de enseñar canto, fueron, en primer término, don Andrea Amendola, que tuvo su labor en el Conservatorio de Sant'Onofrio a Capuana, teniendo su actividad entre los años 1714 y 1715. Él fue sacerdote, maestro de capilla, y sucedió al maestro Marchetti como maestro del Conservatorio de Sant'Onofrio, perdón, con un estipendio de 4 ducados mensuales. Permaneció en el cargo hasta 1715. Es curioso porque Francesco Florimo, que fue un famosísimo bibliotecario que estuvo 50, 60 años en el Conservatorio de San Pietro Maggiore en Nápoles, no lo menciona en su fuente, y la música, la producción de este Andrea Amendola, se conserva en el archivo de los Filippini de Nápoles. Tiene varias obras sacras, siendo sacerdote, un Confitemini Domino para el Sábado Santo del año 1710, un Introito in Dominica Resurrectionis a 4 voces de 1710, un Introito para San Gennaro en un manuscrito autógrafo, y también estuvo en el Colegio de la Compañía de Jesús, donde musicó la Humanità Illuminata y Liberata dalle Catene del Peccato. Estuvo en la capilla, para la capilla de la Congregación de los Mercanti. Bueno, se me ha olvidado decir, que creo que es un detalle importante, que todo esto que estoy comentando en este episodio del podcast de hoy viene, viene extractado de dos fuentes principales, una antigua del siglo XIX que se llama Los cuatro antiguos conservatorios de Nápoles, de Salvatore di Giacomo, y de un artículo bastante largo de Enzo Amato que tiene el mismo título, ¿no? Lógicamente, pues estas dos fuentes han sido las que me han servido para extractar y buscar los datos de los segundos maestros, es decir, aquellos que se dedicaron durante los siglos a enseñar el canto en los diversos conservatorios napolitanos. El segundo maestro fue don Giacomo Sarcuni, activo entre 1718 y 1732. Fue también sacerdote y maestro cantore del Duomo de Nápoles, es decir, de la Catedral de Nápoles. Sarcuni desarrolló una carrera dedicada exclusivamente a la música sacra, y estas obras que él escribió se conservan en el archivo del Oratorio de Nápoles. Fue miembro activo de la Congregación de los Musici, de la que llegó a ser gobernador en 1740. Falleció en 1759, dejando tras de sí una sólida reputación como pedagogo y músico eclesiástico. Esta congregación que cito de los músicos en Nápoles tiene cierta similitud con la Academia Filarmónica de Bolonia, que, digamos, en el entorno de los Estados Vaticanos, era la encargada de, digamos, tener en nómina los músicos que estaban autorizados a hacer música en todos los Estados Vaticanos. Por eso era importante que esta especie de sindicato de músicos
se perteneciera. Lo he contado creo que en otro episodio que el mismísimo Mozart, siendo muy jovencito, acudió al padre Martini para hacer el examen de entrada a la Academia Filarmónica de Bolonia, porque si no fuera así, si no hubiera aprobado, no hubiera podido hacer música en los Estados Vaticanos. Algo así era la congregación de los músicos que miraba por los derechos de los maestros compositores en Nápoles. El tercer maestro fue Giovanni Gualberto Brunetti. Este, perdón, este apellido os puede llamar la atención porque existe otro Brunetti que estuvo en la corte de Carlos III en España, pero según las averiguaciones, la investigación que he realizado para este podcast, no tiene nada que ver con el Brunetti español, famoso por haber actuado en la corte de Carlos III. Este Giovanni Gualberto Brunetti estuvo activo entre los años 1745 y 1754 en el Conservatorio de la Pietà de Turchini, fue segundo maestro de capilla, tuvo un salario de 5 ducados mensuales y perteneció también a la congregación de los Musici, de la que fue gobernador en el año 1751. Además de su labor docente, compuso ópera también, entre ellas una titulada Don Pasquino del año 1735, Locorribo del año 1736 y Hortensio del año 1739, y una serenata que se estrenó también en Messina. Después de terminar su etapa napolitana, se estableció en Pisa como maestro de capilla de la catedral y ahí tuvo una producción sacra de más de 400 obras. Habla Salvatore Di Giacomo, 400 obras. Es curioso porque él tiene un Stabat Mater que ha sido grabado recientemente y que es interesante escucharlo porque da cuenta un poco de la labor de este maestro, segundo maestro de capilla en la Pietà de Turchini, que enseñaba el canto y el solfeo y que también ejercía como compositor. Luego tenemos a un Gerolamo o Girolamo Abós de origen español, aunque nació en Malta, en la isla de Malta, y estuvo activo en los conservatorios de Sant'Onofrio a Capuana y en la Pietà de Turchini entre 1742 y 1760. Se formó en Nápoles con el maestro Leonardo Leo y con el maestro Francesco Durante, no estuvo nada mal, ¿eh? En 1742 fue nombrado coadjutor del maestro de capilla Ignazio Prota en Santo Onofrio y colaboró también en el Conservatorio de Poveri di Jesucristo junto a otro de los grandes de la música napolitana, Francesco Feo. Entre 1754 y 1759 estuvo ya de segundo maestro de capilla en la Pietà de Turchini y curiosamente, o una cosa que sí que me ha llamado la atención, que entre sus alumnos relevantes estuvo el mismísimo Giovanni Paisiello. Ingresó en la congregación, en este sindicato, Congregación de los Musici, en 1755 y falleció en 1760. Girolamo Abós, compuso además 14 óperas que se representaron en Nápoles, Roma, Florencia, Venecia y Londres, entre ellas un Tito Manlio de 1751 y Pelópida de 1747, además de una importante producción sacra como un Veni Creator Spiritus que se conserva en el archivo de los Filippini. El siguiente maestro es quizá el más conocido como compositor porque es Pasquale Caffaro, que estuvo en el conservatorio también de la Pietà de Turchini, activo entre los años 1759 y 1787. Fue natural de San Pietro in Galatina,
y ingresó en la Pietà de Turquini en el año 1735, donde estudió durante 12 años nada menos, con Nicola Fago y Leonardo Leo. De nuevo, Leonardo Leo era uno de los grandísimos maestros napolitanos que enseñó, entre otros, el contrapunto a Giambattista Mancini. En 1759 sucedió a Girolamo Abos, el anterior maestro de capilla, como segundo maestro de capilla y por tanto, como vuelvo a decir, como encargado de enseñar el canto. Su carrera culminó con su nombramiento como primer maestro de la Real Capella de Nápoles, la Real Capilla, en el año 1771 y como maestro de música de la reina María Carolina de Austria. Fue también un influyente pedagogo con alumnos como Giacomo Tricto, otro de los grandes maestros napolitanos. Entre sus obras destacan óperas como Creso del año 1768 y Antígono del año 1770, así como un célebre Stabat Mater a cuatro voces en canon doble del año 1785, que se conserva en el archivo de San Pietro a Mayela. Por cierto que tengo por aquí un libro, espero que no suene mucho, un libro muy interesante que también no he sacado información, pero sí me contextualiza efectivamente todo este podcast, que es lo compré justamente en Nápoles, en una visita a Nápoles, que es el Conservatorio de Música San Pietro Majella Napoli de Editalia. Es un libro a cura di Filippo Arriva, a cura, o sea, el editor es Filippo Arriba, es del año 1996, ya tiene unos añitos, pero es muy interesante porque habla de la historia del conservatorio, de cómo se llega al Conservatorio San Pietro Margiela, y la parte final me gusta mucho porque es una reproducción de los retratos de los grandes maestros en color, los retratos de los grandes maestros napolitanos, ¿no? Es interesante también si lo podéis consultar o si en alguna biblioteca podéis haceros con este libro, pues está muy bien también para contextualizar en la historia de dónde salieron todos estos músicos. Como digo, Pasquale Caffaro es de los pocos de los que he podido encontrar una serie de solfeos, de solfeggi que se conservan online en diferentes bibliotecas digitales italianas, y ahí he podido consultar algunos de sus ejercicios, ¿no? Que son bastante interesantes para la formación tanto como músicos como cantantes. El siguiente maestro fue Baldassarre La Barbera o La Barbera, no sé muy bien cómo se pronuncia, activo también en los dos conservatorios, Pietà de Turquini y Sant'Onofrio, entre un periodo entre 1781 y 1807, ya quizá el periodo final antes de que los conservatorios se cerraran y se centrara toda la actividad docente en un solo edificio, ¿no? En San Sebastiano. Fue nombrado Baltasar la Barbera, nombrado maestro extraordinario a finales del siglo XVIII. Sustituyó en varias ocasiones a Giacomo Tricto durante sus ausencias y fue confirmado como segundo maestro extraordinario en el año 1787. Ejerció como maestro de canto en Sant'Onofrio hasta aproximadamente 1801. Su actividad se sitúa en el periodo de transición y decadencia de los antiguos conservatorios, poco antes de la fusión definitiva en 1806, como he comentado anteriormente, ¿no? Todos estos cuatro conservatorios se centraron en un solo edificio, ¿no? El Conservatorio Musical de Nápoles, ¿no? En San Sebastián. El siguiente maestro y último, ya en esta época ya digamos, de unificación, estuvo activo, es Giovanni Salini, activo en la Pietà de Turquini y en el Conservatorio Musical de Nápoles, y estuvo activo a partir del año 1793, donde fue nombrado segundo maestro de capilla y desempeñó un papel clave en la continuidad pedagógica tras la fusión de los conservatorios napolitanos. En 1808 pasó a ser el maestro de canto en el nuevo Conservatorio Musical de Nápoles. Se conservan algunos solfeos para soprano compuestos en 1804 para los alumnos de la Pietà de Turquini y estuvo hasta el año 1825 activo
y recordado como transmisor de las técnicas del canto napolitano. En esta tabla cronológica ya veis que tenemos primero a Andrea Amendola, luego a Giacomo Sarcuni, Giovanni Gualberto Brunetti, Girolamo Abos, Pasquale Caffaro, Baldassare La Barbera y Giovanni Salini. Quitando Caffaro, como he dicho, la idea de este podcast era rescatar un poco estos nombres, ¿no? Que han quedado un poco en el olvido, pero que fueron importantes para transmitir la idea estética de los primeros maestros, ¿eh? Estos grandes, Leonardo Leo, Francesco Durante, Nicola Fago, es decir, Pórpora, ¿no? Todos estos grandes maestros, los encargados de pasar esta idea de los maestros de capilla al segundo maestro y el encargado de poner en la boca, en la garganta de estos alumnos, que eran bastantes. Si se ve la relación que aparece en la fuente más antigua de Salvatore di Giacomo, si se toma nota un poco de las voces de los cantantes que estudiaban, los niños que estudiaban, son muchísimos, ¿no? Ahí aparece la denominación de muchos como eunucos. Hay tenores, hay bajos y hay altos, siempre pueden ser castrados o no, ¿no? Pueden ser con voz natural o voz o castrati, pero normalmente eran castrados o eunucos. Como digo, creía importante rescatar en este episodio, casi va a ser el último de este año 2025, estos maestros de canto napolitanos, que me interesa mucho para contextualizar de dónde viene esta técnica que utilizamos hoy en día o lo que llamamos así de manera genérica la técnica italiana. ¿De dónde viene la técnica italiana? Pues está claro que viene de toda esta tradición que viene de lejos, ¿no? Pues nada, por hoy os dejo, espero que os haya interesado este capítulo y nos vemos en el próximo. Un saludo.